Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Telemetro. Soy Yossi Jiménez y estás en 15 Preguntas. Hoy tenemos la oportunidad de conocer a otro candidato presidencial, el candidato Ricardo Lombana por el movimiento Otro Camino. Ricardo, bienvenido a las 15 Preguntas. Hola Yossi, gusto estar aquí. Me alegro mucho que te dé gusto estar aquí. Oye, es la segunda vez que te metes en esta empresa. La primera fue una experiencia donde me imagino que aprendiste muchísimo, Sí. pero después de un largo camino, en esa primera ocasión pues no triunfas. ¿Qué se siente esa derrota? Que al igual yo siempre digo que hay aprendizaje, pero de todas maneras a cada quien le das un sentimiento de derrota. ¿Qué haces tú al día siguiente que termina pues la primera vez que termina la contienda? Qué buena pregunta. Dos comentarios. La primera es que en efecto me hice esa pregunta. Cuando Ok. amaneció el 6 de mayo, solito me paré y digo, ¿y ahora? ¿Ahora qué hago con los casi 400,000 votos que saqué? Porque como no tenía un partido, no tenía una organización, Claro. no tenía una forma de hablar con la gente que había votado por mí, obviamente lo primero que quería era preguntarles a ellos, o sea, ustedes confiaron en mí, ¿cuál es mi próximo paso? Seguro. Y bueno, después eso fue madurando e hicimos unos talleres y le consultamos a la población y tomamos nuestras decisiones. Y creo que hay de ambas cosas, ya hablando de lo que uno aprende y de triunfo versus derrota. Fue una derrota, pero obviamente con sabor a triunfo, yo sí, porque o sea, cuando uno siempre tiene que ver lo positivo, o sea, nunca un candidato independiente, sin estructura, sin apoyo económico, sin candidatos a otros cargos, no solo en Panamá, sino en la región, había logrado esa cantidad de votos y desplazar a varios de los partidos tradicionales. Así que eso fue positivo. Y saber, o sea, cuando yo empecé, mucha gente me dijo, vas a perder tu tiempo. Ya. Vas a perder tu tiempo. Aquí la gente solo vota si le das plata. Saber que 400,000 personas quieren que la política sea decente, para mí fue un mensaje importante. Y todo eso sumó a ver una parte positiva y seguir construyendo. Pero siempre hay una parte también de derrota, ¿no? Claro. O sea, porque uno hizo un esfuerzo grande y saber que, bueno, que la mayoría de los panameños en ese momento prefirieron seguir eligiendo lo mismo de siempre, te deja como, por lo menos te cuestionas por un momento y que Seguro. ¿será que la mayoría del país quiere seguir en la misma vaina? Pero después me convencí que no es así y aquí estamos. Definitivamente eso de todas maneras deja una factura emocional. ¿Cuánto te costó emocionalmente esa primera contienda? Bastante. Porque uno pasa de los últimos días de campaña, sobre todo, que fueron apoteósicos, o sea, de estar rodeado de miles de personas, de una algarabía de todo, Claro. y de repente ¡puf! Se desaparece. Se apagan las Y luces. escuchas el silencio. Bueno, tú haces teatro, tú debes Seguro. saber más o menos lo que se siente. Te sé Cuando perfectamente cuando se lo que apagan las hablas. luces y se fue hasta el último, se fue el aseador, se fue todo el mundo, y tú estás ahí y escuchas el silencio. Definitivamente tienes como un momento emotivo, un momento de una descarga emotiva, ¿no? De todo lo que implica ahora readaptarse a la realidad, ¿no? De que hay que empezar desde cero. Sí tiene una carga emotiva, sería mentir si te digo que no. Y también uno paga un precio, ¿no? Un precio personal, un precio por el sacrificio con los hijos, con la familia y demás. Y todo eso empieza tal vez uno como a realizarlo el día después. Comienzas el 6 de mayo otra vez a hacer esto. Sí. Obviamente con mucho más información, con más aprendizaje, creas un movimiento nuevo, mucha gente se suma y tienes un poquito más también de información de esa gente que de bien hablas, que te dice queremos un cambio, queremos un tal. Y obviamente cuando haces este cambio que tú mismo hablas de agarrar a 400,000 personas que no voten tradicionalmente, que quieren otra cosa, que tal, también hay gente que se quiere pegar de eso, ¿no? Porque cuando uno brilla, la gente se le quiere pegar. ¿Cómo te pasó a ti y cómo has cuidado que gente que dice, hey, yo quiero estar en la política con fulano o con mengano, pero yo quiero estar, y te tocaron la puerta y dijeron, Ricardo, yo te apoyo? Claro, tú eres lo máximo. Yo siempre creí en ti. Todas, yo siempre. Se nota que te sabes eso. No, yo siempre tuve desde el principio. Y yo dije, pero yo no te había visto. No, es que tú sabes. No, mira, no es fácil leer a la gente. Ya. No es fácil leer lo que la ciudadanía te quiere decir. Yo creo que
es muy importante y por eso nosotros nunca hemos parado el recorrido, ¿no? Porque uno tiene que escuchar. Mira, la política para mí se hace escuchando y conociendo las realidades. Y sí, hubo de todo. Hubo gente que sí estuvo más clara desde el principio, sobre todo la gente que había participado del esfuerzo. El esfuerzo fue tan duro, fue tan intenso, tan desgastante, tan injusto, o sea, tan desbalanceado todo, y encima tan sucio, todos los ataques y demás, que mucha de la gente que estuvo involucrada dijo, ¿sabes qué? Esta vaina no, de nuevo Claro. no, hagamos un partido. Seguro. De la misma manera, decente, sin clientelismo, pero hagamos un partido. Y te quiero interrumpir antes de que sigas. Muchos de tus mensajes apelaban precisamente a no crear un partido. Correcto. Entonces tú mismo te diste cuenta ahora por qué dijiste, bueno, voy a hacer un partido. ¿Sabes qué? Para mí fue como los retos. O sea, que tú siempre te vas poniendo metas más altas, ¿no? Como que una meta a la vez. O sea, la primera demostración para mí fue, ok, vamos a demostrar que hay mucha gente que quiere una política que se haga de esta forma. Y quedó demostrado. Y buen susto que le dimos a un poco de sinvergüenza en este país. ¿Cuál fue la segunda meta? ¿Y qué tal si ahora demostramos que sí se puede hacer un partido político decente, que no sea corrupto, que no le entregue 20 palos a la gente para inscribirse, o que tenga un buen comité de ética, que filtre a sus candidatos? Y creo que hasta la fecha me siento muy orgulloso de que hemos logrado crear un partido político que no ha caído en las mismas prácticas. Y los ejemplos sobran, desde que no hemos postulado candidatos al Parlacén, desde que aquí lo que ha definido si tú eres candidato o no, no es cuántos votos traigas, Claro. sino si simplemente eres un buen candidato para el cargo al que aspiras. ¿Cuál fue el proceso para escoger a los candidatos? Porque, por ejemplo, aquí tuvimos un candidato de Vamos y a ellos le hicieron un screening casi como si fueran a trabajar en el banco no sé, en el banco más importante del mundo. Iba a decir otra cosa, ¿no? Sí, nosotros, mira, no te quiero chifiar la parte de las rémoras, porque también pasó. Ajá. O sea, también hubo gente que se acercó, como que, hey, ahora que Lombana, y el tiempo se encargó ¿no? de poner a cada quien en su lugar, ¿no? Okay. Y de identificar, porque no hay que descartar a la gente porque sea de otros partidos. Seguro. En los partidos hay mucha gente buena, y tú Seguro lo que sabes, sí. yo, ¿sí? Se ha acercado mucha gente buena de otros partidos que está con nosotros, y otros se acercaron y después se le fue cayendo la máscara solito. Gracias a Dios tuvimos un buen proceso de elección de candidatos y selección de candidatos que también nos ayudó a filtrar. Y yo creo que eso es importante que se sepa. Porque la gente a veces pregunta, bueno, ¿y qué me demuestra que es diferente? ¿Y dónde sale tanta gente? Claro. No, vea nuestros candidatos. Yo no estoy presentándole al país ningún candidato que le deba cuentas a la justicia. Aquí tú podías jalar buco votos si tú querías, pero si tú tenías cuenta con la justicia, tú no ibas a hacer. Este no era el partido. Seguro. Y mira dónde están corriendo los candidatos. Entonces, tuvimos un proceso que no fue de primarias. Yo estaba convencido, y nuestro grupo y nuestro equipo estaba convencido, de que las primarias, por más que pueden sonar más democráticas, hoy, en el país que tenemos hoy, con la fiscalía electoral ciega que tenemos hoy, con el tribunal electoral que tenemos hoy, las primarias se definen muchas veces con plata. Entonces, si yo abría la elección a primarias, aquí se iba a colar dinero del narcotráfico, dinero sucio para inscribir gente y poner a otros candidatos a ganar primarias. Así que hicimos un proceso de selección de candidatos con 3 etapas, que pasó desde juntas directivas provinciales, junta directiva nacional, comité político, y esa es la oferta electoral de más de 500 candidatos que tenemos hoy en día. Los candidatos, igual, cuando sales a la calle y preguntas cómo es el proceso electoral, mucha gente te dice que no, las elecciones se definen el día de las elecciones. ¿Por qué hay que llevar a la gente a votar? ¿Por qué hay que cuidar los votos? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por lo otro? Y ojo, que mucha gente también a lo mejor criticó tu campaña anterior, pero dijo, no, es que él no tiene estructura, y la bendita palabra de la estructura. ¿Cuál es la estructura ahora de Otro Camino para que todas estas cosas que la gente dice en el argot popular pasen? Algún día voy a escribir un libro que se llame así. ¿Viste? La estructura. La estructura, ¿no? Porque esa es la palabra que me ha perseguido toda la vida, ¿no? Mira el PRD. O sea, la estructura. La más grande, la maquinaria, como llaman ellos. No, la maquinaria es la maquinaria de Telemetro, no confundas la palabra. Bueno, se nos enreda la cosa, nos mancha. Bien. Aquí Bono, mejor en ese bono de fin de año aquí, por favor.
¿para qué sirvió esa estructura? Entonces, pero sí era verdad Claro. que yo era candidato independiente y que me iba a costar un poco más armar todo el equipo. Eso es obvio. Yo ¿por qué voy a mentir? Pero entendimos que para hacer una estructura teníamos que crear un partido, porque no tenemos normas que permitan a los movimientos participar electoralmente. En Colombia sí se permite. La Constitución colombiana permite que los movimientos que no son partido puedan participar electoralmente con sus candidaturas. Aquí nuestra Constitución no lo permite, y para cambiar la Constitución te tienes que meter y gobernar para poder cambiar las reglas. Entonces, creamos un partido, y hoy, 5 años después, querían la estructura, ahí está la estructura. Provincias y comarcas. Querían candidaturas, tenemos candidatos a todos los cargos de elección popular, yo sí. Diputados, alcaldes, representantes y presidentes. Querían un plan de gobierno robusto y a largo plazo, y no solamente un listado. Que te lo criticaron mucho la vez pasada. Me criticaron mucho que no presenté plan de gobierno, sino un listado de compromisos, que para mí sigue siendo más importante. Porque planes de gobierno hemos tenido bellezas. Sí, y aquí, en los y últimos digo, 30 años. mi camarógrafo, mi equipo de producción te puede decir que aquí la gente se sienta y te promete todo. Listado de compromisos. Entendimos el mensaje esta vez. No solo repetimos el listado de compromisos, sino que ahora tenemos un plan de gobierno a largo plazo, el más robusto de todos, y un plan para los primeros 100 días, y además un equipo listo para gobernar. De los otros candidatos que han presentado planes de gobierno, ¿alguna idea te pareció? Dije, mira, planteó esto que me pareció simpático. Yo no me he leído los planes de gobierno de los otros candidatos. ¿No te has leído los planes de gobierno? Estoy concentrado en buscar los votos para ganar la elección. He escuchado las propuestas y he leído resúmenes que prepara el equipo de los otros candidatos. Y digo, hay buenas propuestas en todos los planes de gobierno. Es una realidad. Pero tú sabes en lo que se ha centrado mi campaña, en el compromiso de ejecutarlos. Yo puedo presentar aquí el mejor plan. Ningún candidato está diciendo de dónde va a sacar la plata. Pasen 1.000 kilómetros de carretera, o 1.000 CAIPI, o darle 100 millones de dólares a Promtur, o todas esas locuras que están diciendo. Pero, y por ejemplo, una muy puntual es el tema de la creación de empleos, ¿no? Aquí se sentó el señor Melitón y dijo, yo, si en el mejor momento de Panamá podía ofrecerle al pueblo 50.000 empleos, no entiendo dónde van a sacar 500.000. ¿Cuántos empleos está prometiendo Ricardo Lombana? Escucha, mira todas mis propuestas y mira mis mensajes. Dime si en algún momento yo estoy hablando de miles o le pongo un número. Y ahí hay una dicotomía también, porque de algo que sí has hablado tú es el tema de eliminar botellas, eliminar las planillas, no sé qué, pero toda esa gente que a lo mejor unos sí son botellas y otros están nombrados por lo que sea, hay un montón de gente que también se queda sin trabajo. ¿Esa gente qué hace con su vida? Mira, estás haciendo muy buenas preguntas, te felicito. Para terminar, te voy a responder eso porque te quiero terminar. El tema es importante, el tema de todo lo que hemos hecho en 4 años, en 5 años. Es importante poder compartir en este momento que todo ha sido sin dinero público. Que esa es parte de la esencia y de la diferencia de las estructuras. Porque yo reto a los otros candidatos que se la pasan diciendo que ellos sí tienen estructura, que hagan una estructura a nivel nacional con 500 candidatos lista para gobernar sin $1 de subsidio electoral. Ellos tienen 100 millones de subsidio electoral. ¿Cómo no van a tener una estructura? Esto ha sido un gran trabajo de voluntariado político, sin pagarle a la gente para organizarnos a nivel nacional. Y esa es la gran diferencia. Por eso es que yo no tengo detrás a 60.000 personas que necesitan ser nombradas en el gobierno para yo poder sostener mi proyecto político. Y esa es la gran diferencia, porque si tú vienes con 60, 70.000, 80.000 personas que tienes que nombrar para poder sostener tu proyecto político, tú vas a estar entonces dominado por el clientelismo y los nombramientos por favores, y no vas a poder sacar el país adelante. Los nombramientos y las ayudas económicas. Y nuestro plan se centra en 2 áreas principales. La parte económica y la parte de la reforma estructural del Estado. La parte económica, ningún candidato te va a decir lo que yo te estoy diciendo. Y no porque yo sea la mamá de Tarzán. Todos son muy inteligentes, aunque algunos tienen sus faux pas a veces. Pero yo también he tenido los míos, como cuando le di la mano a Martinelli y le dije un poco de cosas. Todos nos equivocamos. Escúchame, nadie está diciendo... Todos nos equivocamos y también la gente a veces decide entendernos mal. Gracias. Escúchame, nadie me va a decir a mí que este país está limpio. Panamá no está quebrado. No, si no, tanta gente no tuviera... La Caja de Seguro Social tampoco está quebrada. Este país lo que está es saqueado. Aquí existen miles de millones de dólares destinados a gastos que no son necesarios.
Te voy a dar 2 o 3 de la lista. Empecemos con las botellas. Aquí hay 15.000 botellas aproximadamente, es el estudio que nosotros, la información que tenemos. Son 500 millones de dólares aproximadamente. Botellas que en su gran mayoría, Yossi, cobran y se quedan con el 10% de lo que cobran y el 90% se lo devuelven al político que los nombró. Es decir, así se roban la plata de las medicinas, de las jubilaciones, de las escuelas, del agua potable. Eso es robo. Así que eso se acaba en el primer mes. Pero aparte de eso, la partida discrecional de la presidencia, que son casi 50 millones de dólares, se va. La revisión de los dobles, triples o cuádruples ingresos que tienen los funcionarios. No puede ser que tú eres ministro, viceministro, secretario general de una institución, ganas salario, ganas gastos de representación, te dan viáticos de viaje y te dan dietas por participar en 6, 7 juntas directivas y al final te metes como $12,000 al mes mientras la gente está pasando trabajo. Revisión de alquiler de oficinas del gobierno, revisión de alquiler de vehículos de lujo del gobierno, revisión de las notarías. Tú has ido a una notaría alguna vez en tu vida, obviamente, y todos hemos tenido que ir. Todo Panamá sabe, o mucha gente, que las notarías tienen un dueño que es un político. El notario gana $3,000 o $2,500 o $4,000, pero los millones se los pasan a una cuenta de un político que es el dueño de la notaría. Y ese político forma parte de una repartición de un pastel que se reparte cuando hacen las alianzas. Allá hay millones de dólares que vienen para el fisco para atender las prioridades. Lotería Nacional de Beneficencia. Agarran a los billeteros y les dicen, aquí está tu libreta, yo te la conseguí. Agarran mil libretas, anda a vender y el 50% de lo que venden todos esos billeteros se los tienen que entregar para arriba a los políticos que están detrás de la lotería, que todos sabemos quiénes son. Y finalizo con los consulados marítimos. No es posible que tú tengas 9, 10 cónsules marítimos que se vuelvan multimillonarios en 5 años. Yo no tengo problema con que los cónsules ganen bien. Los cónsules tienen que ganar bien. Pero nadie tiene por qué volverse millonario siendo funcionario del Estado, cuando este país necesita tantos recursos. Cuando tú vas sumando todo el recorte de gastos, los dineros de la corrupción, haces eficiente la recaudación de impuestos, porque hay una evasión fiscal de 2.500 millones de dólares aproximadamente, y a eso le sumas una reactivación económica, aquí a este país no le va a faltar plata, al menos para los primeros 3, 4 años. Bueno, habla un montón de información importante y potable, pero voy a empezar por pedacitos. Hablemos del tema de la recaudación de impuestos. Y te hago una pregunta que le hice a otro candidato presidencial. Aquí la clase media paga impuestos. Sí. Te los quitan del salario, tu empresita tú declaras. Los grandes buscan mecanismos para evadir impuestos y los pobres están llenos de subsidios. Entonces, ¿cómo se reordena eso? Porque es verdad que el sistema ayuda al que tiene más negocio a evadir, a que el de mediano esté pagando la cuenta y a que el pobre esté lleno de subsidios. Mira, yo soy abogado y créeme que he visto a colegas hacer y asesorar haciendo esas cosas. Y tienes toda la razón. La evasión ocurre principalmente con los grandes, porque existen mecanismos o ventanas o vericuetos, como le quieran llamar, a través de los cuales tú puedes evadir impuestos, sobre todo en grandes transacciones, sobre todo en declaración de renta. Eso, con una DGI eficiente, digitalizada y que realmente tenga toda la información disponible a través de herramientas digitales, softwares que crucen información. Cuando yo hablo de gobierno digital, estoy hablando de eso. Ojo, Singapur. Y ojo, quiero hablar aquí un poquito de la DGI, porque yo creo que la DGI en cuanto al tema de digitalización está bastante completo y el tema de la facturación falta, pero es uno de los ministerios o de las instituciones del Estado que está un poquito más tecnológicas. Yo lo que al final siento es mi sentir, es más el tema de los especialistas en este tipo de... Pero hay algo más. Y otra cosa que no he mencionado, que la informalidad en Panamá, o sea, la economía está empujando a la gente a vivir en la informalidad porque no quieren ni siquiera, o sea, yo que soy una persona que trabaja con mucha gente eventual, es de que, oye, necesito una factura electrónica. Dije, no te quiero dar factura electrónica, prefiero que no me pagues. Y es como que, ¿pero por qué? Es que, no, es que yo quiero estar, a mí que ni me vengan a quitar $1. Y esa persona que también factura 40, 50, 60, $100 en un proyecto, tiene que pagar impuestos también porque usa la calle, usa el semáforo. Entonces, aquí nadie quiere pagar impuestos. Bueno, la clase media es la que más paga impuestos. Pero la evasión no solo está en los grandes. La evasión está también en una figura que tiene que ver con las exoneraciones. Hay que revisar las exoneraciones. Aquí hay muchas
empresas o muchos rubros exonerados que realmente no deberían estar exonerados, o debería revisarse la exoneración para que no sea tan amplia, por llamarle de alguna forma, y que el Estado pueda recaudar más. Te pongo el ejemplo de Panama Ports, por ejemplo, o concesiones también, contratos con el Estado. Esas son empresas que tienen que pagar mucho más beneficios a la República de Panamá. Entonces, cuando tú sumas la revisión de exoneraciones, cuando tú sumas una recaudación más eficiente y eficaz de los impuestos, sobre todo en los grandes, y mecanismos de sanción real para quien evada impuestos, ya estamos hablando de dinamizar la economía con dinero que ya existe. No tenemos que meterle la mano en el bolsillo a nadie. Ya. Recuerda que estamos hablando de evasión. Pues yo creo que a la gente le duele cuando le meten en la mano en el bolsillo. Y aquí hay un poco Sobre todo cuando es para pagarle el salario a un par de sinvergüenzas, o para usar calles que están rotas, o para un sistema de salud que no funciona. Siento que estamos hablando de la misma cosa en diferentes capítulos, y es el tema de que, por ejemplo, el tema de la exoneración a lo mejor nació como un incentivo fiscal para que una actividad se desarrollara, Sí. ¿no? Y asimismo hay otras cosas como las becas que dan a los niños en las escuelas, que se intenta para que obviamente el nivel educacional en Panamá funcione y el recurso humano sea superior. Pero todo esto en el camino a veces se desvirtúa. Y el incentivo queda haciendo una evasión fiscal, y la beca queda haciendo para darle un favor a alguien. Entonces, ¿cómo se fiscaliza todo eso? Porque yo hace poquito veía en Netflix un documental acerca del IRS en Estados Unidos, y esta empresa que se llama TurboTax, y TurboTax tiene más recursos que el mismo gobierno de Estados Unidos para recoger los impuestos. Entonces, pero ellos hacen un negocio y le quitan un dolor de cabeza a Estados Unidos. Aquí ni siquiera llegamos a eso. Aquí simplemente la DGI no tiene recursos para fiscalizar a nadie. Bueno, recursos no faltan. Lo que pasa es que los recursos los usan para otra cosa. Vuelvo a insistir en la digitalización. Yo asistí con mis propios ojos a una prueba de cómo se elabora una declaración de renta en Singapur, cómo se revisa y cómo se paga. Demoró 7 minutos. En el celular de la persona recibió su declaración de renta, porque todo está digitalizado. Sí, está domiciliado. Allá no hay que pásame la montañita de recibitos para ver qué es lo que vamos a meter aquí. Claro, claro. Ahí empieza la trampita. Allá todo está digitalizado y cruzado. Entonces, él me mostró el ejemplo. Mira, esto es lo que hace un empresario común. Recibe, empresario mediano o grande, o pequeño, perdón, también. Él ve su borrador de declaración de renta, se la manda a su contador la revisa. Todo en línea. El tipo pone OK. Cuando el tipo pone OK, como si estuvieras comprando algo en Amazon. Uh-huh. Forma de pago, tarjeta. La tarjeta ya está vinculada, el wallet electrónico, porque hay identidad digital vinculada a esto, y te descuentan de tu tarjeta. Y en 7 minutos revisaste tu declaración de renta y la pagaste. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú digitalizas todo, no hay evasión. Claro. No puedes hacer trampa. Ojo. Entonces aquí hay gente que no quiere pagar impuestos. Sí, pero yo creo que en el argot popular a la gente, como bien te digo, le asusta esa digitalización y esa domiciliación, que todo esté domiciliado. Porque, por ejemplo, conozco gente en España que les pasa exactamente eso. Es de que declarar, ¿no? Eso ya viene, o sea, el banco te quita toda la plata, te pagan la vaina, tú pagas tus impuestos, te mandan una vaina que nada más ponme que estás OK y chao que te vi. El tema es que aquí, como se roban la plata, nos va a dar más miedo que se roben la plata. Por eso necesitamos un gobierno que primero le dé autoridad moral, o que tenga la autoridad moral, para poder decirle a la población, bueno, necesitamos cobrar impuestos. Si tú estás en España y te duele que te cobren impuestos, pero España tiene uno de los mejores servicios de salud pública del mundo. O sea, ya cualquier hospital público de España es igual o mejor que un hospital privado de la República de Panamá. Ahí están los impuestos de la gente. Seguro. Las autopistas y las redes de carretera de autopista de España y de la Unión Europea, o sea, le dan salsa a las de Estados Unidos incluso. Y así sigues. Cuando la gente ve sus impuestos, no es que no duela, pero la gente por lo menos confía en que está pagando. No caes en una calle un hueco, aquí, etcétera. Si son para los auxilios económicos, o si son para pagar botellas, o si son para que se roben la plata, tantas cosas, ¿quién va a querer pagar impuestos? Claro. En Panamá. Entonces, creo que es doble vía. Ahora el tema de los auxilios económicos está súper de moda y siguen saliendo la gente nombrada y tal. ¿Cómo se estandariza eso? Porque, por ejemplo, yo mencionaba el otro día el caso del chico Fernando Brose, que lamentablemente pues la gente se queja del tema de que se dio en 9 días la plata.
no tanto que si se lo merecía o no y tal, y no sé qué, y han salido una infinidad de casos de gente que tiene situaciones económicas privilegiadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se estandariza eso? Porque al final también es como que, ok, el Fernando Brose tiene todas las medallas, como quien dice, para ganarse la beca que le dieron, pero al final había un poco de corrupción también metida porque le dan la plata en 9 días cuando hay gente que ha tenido 3, 4, 5 años subiendo las escaleras del IFARU para ver si le dan un préstamo. ¿Sabes cuál es el problema? En el fondo, ¿cuál es el problema? Y voy a usar el mismo ejemplo de Fernando Brose. Si hay un muchacho con las mismas competencias, con la misma habilidad, con el mismo cerebro y la misma creatividad de Fernando, pero ese muchacho está en la comarca Nueva Buglé, o en Metetí Darién, o en Chiriquí Grande, en Boca del Toro, y no conoce a nadie, no le dan el auxilio. No tiene cómo. Es ese trato desigual el que tiene muy molesto a la gente, porque no puede ser que porque tienes contacto con un político, o eres hijo o sobrino o familiar de un político, es por eso que entonces tienes acceso a. Eso es decirle al resto de los panameños, ustedes no me importan. ¿Cómo se estandariza esto? Esta es la propuesta de Ricardo Lombana antes de que saliera este escándalo. No debe existir auxilio económico. No debe existir ninguna figura que regale la plata. O estás becado por mérito, y el mérito es o académico, o en el deporte y el atletismo, o en el arte y la cultura, o en la innovación. Esas son las 4 áreas que deben ser becadas y serán becadas en nuestra administración. Y la beca es por excelencia. Eso sí es el Estado dándole la plata a alguien que ha hecho el esfuerzo y que va a hacer un estudio para luego devolvérselo a su país, al menos por varios años. Y segundo están los préstamos. Todo el que cumple con los requisitos para obtener un préstamo del IFARU debe poder aplicar a un préstamo, y eso sí, como lo hice yo, pagarlo quincena tras quincena por descuento directo hasta que pagues el último centavo. Yo hice mi maestría con un préstamo del IFARU. No existían siquiera los auxilios económicos en ese momento. Pero los auxilios, el problema del auxilio es que no hay contraprestación. Claro. O sea, es un regalo. Encima, eso no existirá. Hay una molestia como un poco como generalizada por todo este escándalo. Y esta gente realmente, ¿se puede hacer algo legalmente contra estas personas, sí, claro, contra el Estado? ¿Esas personas quedan impunes o se fustigaron la plata o qué? Mira, cuando tú has recorrido este país de la manera que nosotros le hemos recorrido, sobre todo las áreas más abandonadas, tú sabes la cantidad de madres y a veces los propios muchachos que te lloran porque tienen sus sueños truncados, porque quieren ser investigadores, porque quieren ser ingenieros agrónomos, porque quieren ser médicos o porque quieren estudiar cine, y simplemente porque nacieron en Cañaza de Veragua o nacieron en una comunidad alejada, no tienen la oportunidad. A ellos les debemos una respuesta. Sí hay forma de arreglar esto y de exigir cuentas. Sí, las personas que obtuvieron los auxilios económicos tenían los recursos para poder pagar los auxilios económicos, nosotros creemos que el gobierno debe buscar los mecanismos legales para que estas personas devuelvan de un solo tajón o en pagos el dinero recibido. Aquí han salido nombres de familias no millonarias, multimillonarias, que pueden esas propias familias becar a 1.500 estudiantes. Eso no tiene perdón de Dios. Entonces, el Estado tiene que buscar los mecanismos para poder buscar la devolución de esos fondos y también hacer rendir cuentas a quienes tenían que fiscalizar. Ahora entiendo por qué el señor Meneses es candidato a diputado. No porque quiera lo mejor para su circuito, necesita fueros y privilegios para no ser investigado por esta sinvergüenzura. Exactamente. Por eso yo renuncié a mi fuero y privilegio, porque no tengo nada que esconder. Y a eso insto a los políticos. El tema de los auxilios económicos está muy ligado con el tema de la educación. En el primer debate, que someramente pasamos por ese capítulo, me sorprendió mucho que ninguno de los candidatos habló de aprender a aprender, de habilidades blandas. Todos hablaban como de pensos académicos y la innovación y la tecnología y tal y no sé qué. Y yo creo que vivimos en un país o en una sociedad o en un planeta donde tú necesitas
saber trabajar en grupo, innovar, saber pensar diferente. Y eso nos enseña. Inclusive estamos hablando de los problemas de las instituciones públicas y aquí nadie sabe pagar una placa, nadie sabe pagar impuestos, nadie sabe porque no te lo enseñan. Yo un día hice un sondeíto en un grupo íntimo y todos habíamos tenido un problema porque en el devenir de nuestro ejercicio económico no sabíamos, es que eso había que pagar el impuesto, había que no sé qué, había que subir la escalera. Entonces cuando vas a ver, cuando tienes la intención genuina de ir a pagar tus compromisos, tienes un enredo y un arroz con mango formado con el gobierno. ¿Eso dónde está? Mira, sobre el primer punto que tocaste, nosotros estamos enfocados en la formación docente, porque yo me pregunto y te pregunto al mismo tiempo, sí, yo estoy de acuerdo en que la educación tiene que dar un giro hacia habilidades blandas, hacia pensamiento crítico, hacia aprender a resolver problemas antes que a memorizar. Pero te pregunto, ¿dónde están esos docentes? Entonces, por eso la transformación educativa empieza por la transformación docente. Fuera muy fácil decir, vamos, como yo escuchaba a ese candidato, vamos a enseñar el pensamiento crítico, vamos, ¿cómo? Necesitamos formar a nuestros docentes para que los docentes tengan las competencias, porque ellos también son víctimas de un sistema politizado que no les da las herramientas a ellos. Ese también son medio mercenarios. También. La mayoría son buenos. La minoría son sinvergüenzas. Porque tengo 7 años en esto, yo sí. He conocido a miles de maestros, miles, y el sistema los bloquea. El sistema los bloquea y ellos son víctimas y el resultado de un sistema que los forma con deficiencias. Entonces, sí, queremos pensamiento crítico, queremos habilidades para resolver problemas, para analizar situaciones, para navegar en la vida, para emprender, para crear, ¿no? para cuestionar, para sacar a Panamá de abogados, médicos, ingenieros y llevarlo a innovación, investigación, claro. Inteligencia artificial. Bueno, ¿dónde están esos docentes? Esos docentes tienen que ser formados por el sistema y por eso nosotros nos hemos enfocado en 2 áreas. En el área de convertir las instituciones que forman docentes, como la Normal de Santiago, la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá, en centros de alta formación o los mejores centros de formación de docentes de la región, y es un proyecto que ya está diseñado. Y por otra parte, en la formación técnica o en la formación profesional, que es la que obtienes después de graduarte, o si no te pudiste graduar, obviamente, apostar mucho al inglés, mucho a las habilidades técnicas, a las competencias técnicas, y finalmente sobre las carreras digitales. Hay una brecha enorme. Hay empresas como Google y otras que han preferido invertir en otros países, pero no solo por la corrupción. No, porque no hay el recurso. Sino porque el capital humano no está disponible. Entonces, hemos propuesto, y esto lo trabajó un equipo, que yo llamo un equipo, así como un SWAT team, un equipo elite. Un equipo cachimbón. No, cachimbón, la gente que más sabe de esto en Panamá, que es la formación del Instituto de Inteligencia Artificial, Robótica y Ciencia de Datos, que probablemente sea parte de la Universidad Tecnológica y que va a ser punta de lanza en la región para empezar a formar ese capital humano. Se tocan otros temas que son, sabes, siempre salen a relucir el tema de los debates y tal. El tema de la Caja del Seguro Social, por ejemplo. Todo el mundo pues tiene una solución y no sé qué, y por aquí y por allá. Y el sistema de salud en Panamá es bien... tiene mucho que desear. O sea, la gente que forma fila de las 2 de la mañana para sacar una cita, que se están muriendo y están esperando que una persona, un especialista los opere y no hay quirófano. Aquí se han hecho unas megaobras que no se han terminado y no hay equipos tampoco en esa megaobra. Son como unas grandes paredes y tú dices, no, acá iba al hospital de no sé qué y es una pared y no hay nadie. ¿Por dónde se agarra a todo ese sistema de salud que parece una locura? O sea, en verdad parece como una película de terror. Mira, voy a hacerte una comparación para que nos duela más. Okay. Aquí tú tienes partidos políticos de 700,000 personas, de 400,000 personas, de 300,000 personas, que cada 5 años, como un reloj suizo y sin que falte nada, organizan a miles de votantes. Todo el mundo tiene su carnet, a todo el mundo lo van a buscar, a todo el mundo lo llevan al centro de votación, a todo el mundo lo alimentan. Tienen un software para ver si ya votaste o no votaste. Luego te depositan de vuelta en tu casa y tienen todo registrado. ¿Por qué no puede funcionar, por ejemplo, un sistema como ese a la hora de traer a la gente al oncológico? O traer a la gente a su cita. Tú me vas a decir que no se puede.
hay falta de voluntad. Si los partidos políticos que hemos tenido aquí se organizan para lo que les interesa. Mira, yo siempre me voy a las filas. Creo que has visto mis transmisiones. Yo usualmente me voy a las filas a las 2, 3 de la mañana. A veces prendo el celular, a veces me da cosa. Claro. Porque son gente, son cosas, un tema muy íntimo, pero lo hago siempre porque uno, me ayuda a tener los pies en la tierra, y dos, escuchar esos testimonios te alimentan para seguir haciendo esta lucha. El último lugar donde estuve fue la Policlínica de David. Desde las 3:30 empieza a llegar la gente. La primera persona en la fila, la primera persona de la fila había llegado directo de su trabajo el día anterior. Salió a las 5 y se fue directo a la fila para poder garantizar el primer puesto en la fila. Yo llegué a las 3:30 de la mañana, ya tenía casi 12 horas esa persona de estar ahí. Y esa es la fila, y así es en todo el país, para agarrar cupo para la cita, que es otro día en la que tienes que volver. Entonces, el problema ya lo sabemos, hablemos de las soluciones. Este es un problema que se resuelve con tecnología. Aquí nos organizamos para la pandemia. Aquí con el celular rosa y toda esa vaina del WhatsApp, rápidamente un programa de vacunación a toda una población. ¿Y las citas? Hay que respetar la dignidad de las personas. Nosotros con un sistema o un software de tecnología vamos a acabar con las filas, que es lo primero que tenemos que hacer para tratar a la gente con dignidad y que tú no tengas que moverte de tu casa hasta que no te toque tu cita. Número 2, hay que transformar el sistema de salud pública hacia un sistema de atención primaria, que es un sistema preventivo. La mora no solo tiene que ver con corrupción o ineficiencia. El hecho de que te den una cita para dentro de un año, o dentro de 6 meses, o una cirugía para dentro de un año, o dentro de 8 meses, o un año y medio, también tiene que ver con que el sistema es solamente curativo. Y la gente asiste a buscar el sistema de salud cuando ya está enfermo. Claro. Si tú implementas, ¿cómo es? Vuelve y tuerce la puerca al rabo. Hablemos de España, uno de los mejores sistemas de salud preventivo del mundo, donde tú tienes, y eso es lo que vamos a implementar, tú tienes a la población dividida por densidad. Cada 2.500 personas, un médico de cabecera asignado. Y ese médico de cabecera tiene un grupo de especialistas que lo rodean. Y la infraestructura de salud, sea policlínica, sea un hospital, para atender a la población, con expedientes digitalizados. Si la persona no viene al sistema, el sistema lo busca porque tiene su lista de 2.500. Y el doctor Yossi Jiménez es el responsable de 2.500 expedientes clínicos desde que nacen, preventivamente, para evitar las enfermedades crónicas. Esto va a tener en el mediano y largo plazo un efecto en la salud de la población y un ahorro multimillonario. Nueva facultad de medicina. Tenemos años esperando una nueva facultad de medicina para poder formar a más profesionales y por ende más especialistas, porque hay áreas en las que no hay especialistas suficientes, como el cáncer, por ejemplo, donde aquí yo escucho candidatos diciendo que van a abrir oncológico por todos lados. Yo digo, qué irresponsable. ¿Y quién los no va a hay atender? oncólogos. Pero, por ejemplo, también hay una parte importante en el tema médico, y es que también hay una burocracia para especializarse. No sé si conoces del tema. Sí, algo. Y que también el sistema... Tú no puedes ser juez y parte un poco, porque la gente que son los directivos de toda esta cosa también son médicos, y ahí, ¿sabes? Están como en buen panameño bias, y tú ves a los estudiantes de medicina cómo tienen dificultades para especializarse, o dificultades inclusive para conseguir un trabajo digno de una carrera tan sacrificada como es la medicina. ¿Cómo agarramos, le ponemos un policía? ¿Qué le hacemos a esa gente? No, aplicar la ley. Hay que aplicar la ley porque las plazas hoy, por ejemplo, las han negado por falta de fondos. Hay muchos médicos que deberían tener sus plazas hoy, pero no hay presupuesto, supuestamente, para estas plazas. Y en cuanto a las especializaciones, nosotros estamos dispuestos a revisar lo que haya que revisar para que el país tenga los especialistas que necesita. El problema, yo pienso que está no solo en eso, sino en si no tenemos los especialistas formados, ¿qué vamos a hacer? Porque demora formarlos. Seguro. ¿No? Y aquí se oponen a traer médicos de afuera. También. Algo tenemos que hacer mientras solucionamos el problema. Aquí hay médicos que viven en Panamá. Y hay corrupción en todos lados. Una pregunta. Hemos estado hablando de soluciones, hemos estado hablando de propuestas, pero la realidad es que, por ejemplo, si tú ocupas pues, el cargo presidencial, hay otros 2 órganos del Estado que probablemente también sean un desafío, porque está el tema judicial y está el tema parlamentario, y
sabemos que por estadística a lo mejor te toque la contra en la asamblea. Pues es una posibilidad. Mira, yo sí, me alegra que hayas dicho y hayas identificado claramente que estamos hablando de propuestas, porque tenemos las mejores propuestas para sacar este país adelante, tenemos el mejor equipo y tenemos la determinación, pero sobre todo la independencia, que eso es lo que más yo menciono. Yo no pacté con la corrupción para estar aquí sentado. Yo no pacté con narcopolíticos, ni con crimen organizado, ni tampoco este movimiento depende de un grupo económico, ni de dos grupos económicos, ni de una chequera. Esta es una oportunidad de oro para el país. Sería la primera vez en 40 años o en 30 años que tendríamos un presidente de la República que realmente responda a las necesidades de la población y no amarrado con este, con el otro o con el otro. Dicho eso, le pido a la población que vote por nuevos candidatos para la Asamblea. La respuesta para el problema que tú estás mencionando la tienen los panameños. Nos quedan 20 y pico de días para que no votes por los mismos para la Asamblea, sino que le dejes el voto a los candidatos de Otro Camino para la Asamblea o a los candidatos independientes que están siendo postulados por el movimiento Otro Camino. Hay mucha oportunidad de renovar la Asamblea si votamos por nuevos diputados. Pero yo sé que la pregunta va dirigida a qué pasa si eso no... Si todo eso el mundo no me ocurre. hace esa pregunta y les preocupa. Mira, es sencillo. Yo estoy dispuesto a hacer acuerdos políticos, siempre y cuando sean acuerdos políticos. Es decir, si hay oposición y para obtener el apoyo de la oposición hay que acordar ciertas cosas. Ok, acordemos leyes, acordemos políticas públicas que les interesen, acordemos proyectos incluso para comunidades que le pueda interesar a un diputado, a un alcalde, a un representante. Todo eso está en el juego de llegar a acuerdos que son beneficiosos para la nación. Lo que sí he dicho y lo reitero, y esto es porque el pueblo me lo está pidiendo, no voy a negociar con delincuentes. Si hay diputados que son delincuentes vestidos de diputados y me están pidiendo que les mantenga sus botellas, sus concesiones, sus contratos y todos los millones a través de los cuales le están dejando al país sin recursos, no voy. No voy y no van. O sea, eso es lo que el pueblo me está pidiendo. Es más, voy más allá. ¿Tú sabes lo que el pueblo pide sobre la Asamblea? ¿Qué tú crees que el pueblo pide sobre la Asamblea? No sé que los Que la nombren a veces. cierren. La gente quiere que cierren la Asamblea. Eso es lo que me piden. Pero yo no soy tan irresponsable como para decir algo así. Pero no podemos En cerrarla. una familia, 3 niños pueden pedir que quieren de cenar pizza y obviamente su papá tiene que poner un poco de orden. O sea, Claro. que también esto de que la voz del pueblo a veces hay que un poco escuchar, pero también Yo saber no voy, mandar. claro, yo soy un demócrata, pero este país tampoco se arregla sentaditos todos en una mesita de diálogo con delincuentes sentados en la mesa. Por eso que he sido tan férreo. Pero es en que la esto. asamblea también es una muestra de la población y entre la población también están los delincuentes. Bueno, y también van a quedar. Pero los delincuentes tienen que estar guardados. sí. Aquí lo que pasa es que Pero nadie tiene- está guardado. pero tiene Aquí fueros. está guardado el que se roba la iguana o el que se roba un celular. Ese es el que está guardado. El que se roba 20 millones no está guardado. Porque yo tengo que negociar con él. ¿No? Y aquí lo que la gente tiene que comprender, o por lo menos lo que algunos sectores les pido que comprendan, es que si nosotros seguimos negociando con delincuentes, vamos a perder el país. ¿Qué hay de cierto, por ejemplo, en eso de que estos delincuentes o estos señores que se han apropiado de lugares del país, es como que no, mejor deja a esa gente así porque si no, se te tiran los indios, te cierran la calle, te hacen no sé qué? ¿Eso qué tan cierto y qué tan falso es? Puede ser cierto. Claro que puede ser cierto, pero ¿es eso o perdemos el país? Ya. Para mí, hay mucho menos riesgo en eso que en seguir negociando con Claro, ellos. pero tuvimos un noviembre bastante interesante con el tema de la mina, con el tema de las protestas. O sea, yo conozco comerciantes que dijeron, para mí noviembre fue peor que la pandemia. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que pasa una de estas cosas, es realidad que mucha de la gente que está luchando todos los días por su pecunio, por su plata, también se ve afectada porque es que hay 3 huevones cerrando la calle o hay un montón de gente. O sea, independientemente de la magnitud de la protesta. Muy distinto es que haya algo de incertidumbre por las razones correctas que porque, pausa tus términos, un par de huevones firmaron un contrato con 25 violaciones a la Constitución.
Vamos ¿no? a hablar de la mina. Sí. Si tú firmas un contrato con 25 violaciones a la Constitución, tú lo que estás es llamando a que el país se incendie. Ok. Si tú estás enfrentando a las mafias que han empobrecido un país, tú vas a tener gran apoyo popular. Y eso es lo que yo quiero hacer, porque eso es lo que el país me está pidiendo que haga. Con el tema puntual de la mina, un contrato leonino, 25 violaciones, todo este tema, hay un montón de gente que también salió afectada, que no tiene nada que ver y que no estaban ni firmando. Es como yo le digo a la gente cuando una persona dice, oye, pero si él es el que puncha el boleto afuera. O sea, ese man no estaba cuando firmaron el contrato. Sí. Ni se dio cuenta. Ni se dio cuenta, el man dice que eso va. Entonces, yo creo con la mina también que independientemente de que hay un contrato de moratoria, hay una ley de moratoria, etcétera, y se paró todo el tema de la actividad, ¿qué pasa con la mina ahora? ¿Cómo se le da seguimiento a este plan de cierre, a lo que haya que hacer, a la inversión multimillonaria, al tema del arbitraje, porque vienen los arbitrajes para Panamá? ¿Cómo es todo ese tema y cómo es tu propuesta? Porque obviamente creo que de los candidatos presidenciales tú estuviste muy presente en las protestas, fuiste muy claro y muy emotivo acerca del tema de la mina. ¿Qué viene ahora? Porque no solamente decir, ok, bueno, esta actividad los panameños no la quieren, ¿Qué pasa con todo el tema de la mina? Lo primero que te quiero decir es que mira cuán poco serio ha sido Panamá hasta la fecha, que a pesar de que hay un fallo de inconstitucionalidad, ahí está la mina. Precisamente por eso te pregunto. Y ahí está la compañía, esperando, con la esperanza de que gane un candidato minero y renegocie el contrato, a pesar de que ya se dijo que es inconstitucional. Eso en cualquier país del mundo no pasa. ¿Qué pasa de ahora en adelante? Nosotros somos los únicos con hechos que hemos salido a proponer qué hacer ahora. Te remonto a una conferencia de prensa que hicimos con un documento escrito que circulamos a los medios de comunicación de qué venía ahora. Lo primero es saber el estatus. Si ahí no dejaban entrar ni a mi ambiente, irresponsable sería yo en decirte ahora en campaña, en 2 años y 3 meses cerramos esa mina. Claro. O en 7 meses. No, yo tengo que entrar y auditar para poder, uno, conocer la magnitud del daño ambiental real. Y ahí es donde yo empiezo a apretar la tuerca. Yo estoy seguro, como que me llamo Ricardo Alberto, yo estoy seguro que el daño y la magnitud del daño ambiental que ha causado esa operación es extraordinario. Mucho más de lo que nos imaginamos, sobre todo en subsuelo y en fuentes hídricas contaminadas, más allá del hueco. Porque el hueco se reforesta en 20 o en 30 años, pero se reforesta. El tema son las fuentes hídricas, donde puede haber consecuencias nefastas y hasta irreversibles. Una vez nosotros conozcamos el resultado de la auditoría, entonces yo puedo sentarme y decir, bueno, vengan acá, vamos a hacer cuentas, ¿no? Ustedes dicen que invirtieron 10.000 millones, vamos a ver las evidencias y las pruebas. Nosotros tenemos evidencias y pruebas de que el daño ambiental que ustedes han causado por violar las normas panameñas es de tanto. Y yo estoy seguro que Panamá tiene un gran caso contra la minera, tanto por el daño ambiental como por otro argumento que se escucha poco, pero que yo siempre lo uso, pues yo soy abogado. Yo soy abogado y soy abogado internacionalista. Y soy árbitro, precisamente, y veo temas de arbitraje. La mina siguió operando y la mina invirtió plata a pesar de que hace varios años había salido un primer fallo de inconstitucionalidad. Si tú estás operando en un país... ¿Eso cómo pasó? Porque, ojo, yo te voy a decir cómo pasó. Yo también quiero pecar y quiero hacer un ejercicio de contrición de decir, la gente ahora, porque se tiraron a protestar, todo el mundo sabía. Yo dije, pero ¿cuántos años que tiene la mina? No sé cuántos, y todo el mundo estaba feliz en su casa. Desde el 2017 nosotros, yo no sé otro, desde el 2017 tú revisas mis redes y ahí están mis posturas fuertes contra la explotación minera en Donoso, porque era dentro o muy cerca de área protegida. ¿Qué pasó? Oye, si tú tienes un fallo de inconstitucionalidad y tú sigues invirtiendo como empresa a pesar de la advertencia de que tu contrato y tu actividad es ilegal, ahora tú me vas a decir que tú me tienes que indemnizar porque yo estaba operando e invertí.
la excusa de la minera es que el Estado me dejó seguir operando. Pues no es mi problema. Ese es mi problema. Tú tenías un fallo de inconstitucionalidad. Hay muchos antecedentes en arbitrajes internacionales donde este argumento se lo van a tumbar. Va a estar a favor del gobierno panameño. En teoría, y desconozco también la información a fondo, pero en teoría la minera tiene otras prácticas donde no les ha ido tan bien, pero tienen prácticas en otros países donde lo han ido súper bien. ¿Por qué tú crees que lo hicieron mal en Panamá? Porque somos los más congos. Teníamos el menor porcentaje de utilidades del mundo que tenía esa compañía minera. Somos los más congos, éramos los más congos porque encima teníamos porcentaje accionario de otros países, otros estados, China entre otros, siendo propietarios de esta concesión minera cuando la Constitución lo prohíbe, más todo el daño ambiental. Pero hablemos de la solución, Yossi. Para nosotros es un tema cerrado. No hay posibilidad alguna de renegociar el contrato minero. El pueblo habló, la Corte falló inconstitucional. Y hay algo que nosotros le damos mucho valor. Quienes más salieron a la calle fueron los jóvenes. Y los jóvenes de Panamá y del mundo, tú lo sabes, tienen una visión muy clara hacia lo verde, hacia lo ambiental, hacia la conservación, hacia las energías limpias, hacia el cuidado de nuestros recursos naturales, protección de las fuentes hídricas, etc. Entonces, sería ir en contra de lo que la nueva generación, que este año vota históricamente, nos está diciendo a gritos. Entonces, primero, las auditorías. Segundo, negociar la salida. Tú nunca me vas a escuchar a mí decir, la minera se va y se va ya. Eso es una irresponsabilidad porque el daño ambiental puede ser mayor todavía. Seguro. Por eso hay que llegar a auditar y ser responsable con el proceso de cierre, pero no de que van a seguir explotando mientras están cerrando. No, señor. Y tercero, ¿qué vamos a hacer para sustituir ese porcentaje del Producto Interno Bruto? A la gente le encanta decir, dice, ay, es que el turismo, yo tengo 43 años y tengo desde uso de razón, dice, es que el turismo nos va a sacar y el turismo nos va a sacar. Y sorry, para mí el turismo en Panamá es exactamente como el arte y como el cine. Son unos esfuerzos aislados, se hacen cosas muy lindas de vez en cuando, pero no hay industria. No hay industria, no. ¿Cómo se agarra el turismo? Un país donde tú vas al lado y no es tan lindo y no es tan nada y no es tan todo, pero la gente está organizada. O sea, hay una industria del turismo, hay países que viven del turismo. En la pandemia México tenía lugares que como viven 100% del turismo, ni siquiera cerraron. Porque no podían cerrar porque el 100% de su industria era el turismo. ¿Cómo se hace eso en Panamá? No pierdas la fe, Yossi. No pierdas la fe. Panamá tiene mucho más que explotar. Pero es que es como el... Pero no me puedes dar la razón de que es como el punching bag. Sí. El punching bag, no, que es que el turismo. Yo no, mira, si yo tengo ¿sabes lo que va a sustituir, lo que va a dejar aportar la mina? Sí, el turismo, la logística, los puertos, el desarrollo tecnológico, la innovación, las carreras digitales y la agroindustria, que es una actividad que hemos dejado un poco olvidada y que tiene mucho potencial. Vamos a compararnos con quién. Tenemos varias comparaciones, pero es bueno compararse para entender el porqué Costa Rica. Nosotros tenemos mucho más que ofrecer que Costa Rica, tanto en diversidad de productos turísticos no terminados, en Panamá obviamente, y cuando comparas el turismo verde, por decir una palabra cuando bonita. comparas el turismo verde, Panamá tiene más que ofrecer en términos de biodiversidad, bosques tropicales, etc. Pero, ¿qué ha hecho Costa Rica bien? Bueno, una política sostenible a lo largo de los gobiernos, no importa qué partido gane. Y algo bien importante que la gente no toma en cuenta, la institución encargada del turismo en Costa Rica, adivina qué, tiene menos de la mitad de la cantidad de gente que trabaja en la ATP en Panamá. Wow. Pero ¿qué pasa? Que esa gente que trabaja en la institución de turismo de Costa Rica es nombrada por mérito. Todos estudiaron turismo. Yeah. Todos hablan varios idiomas y están vendiendo a su país y desarrollando estrategias. Aquí tú tienes que tener a gente idónea, casi que protegiéndose dentro del ATP con la avalancha de nombramientos políticos porque los diputados mandaron cartas para nombrar gente. Así no camina. Por eso volvemos al inicio de cuál es la propuesta de Otro Camino. Sacar la política partidista y sacar el clientelismo de las instituciones. Y sí, Yossi, el turismo bien desarrollado, con una institución robusta, con una política pública de largo plazo, que realmente explote nuestros productos turísticos que son diversos, y tú los conoces mucho mejor que yo. Playas, Canal de Panamá, cascos antiguos, diversidad étnica, diversidad cultural, gastronomía, turismo de convenciones, turismo religioso incluso recientemente que puede explotar Panamá, turismo verde.
agroturismo. Se me quedan varios, turismo de entretenimiento. Aquí podríamos estar haciendo incluso yo te cuento el turismo de náutico. entretenimiento. Turismo náutico. O sea, por donde lo mires, Panamá tiene todo. Lo que pasa es que aquí todo ha sido para hacer negocio, todo ha sido para acomodar a ciertos grupos y no para darle empleo a la población. Y ese es nuestro enfoque, lo dije en el debate de turismo. Hay muchas posibilidades de superar con creces lo que la mina aportaba e iba a aportar al Producto Interno Bruto. Eso de que sin la mina Panamá no funciona, no es un cuento que nosotros nos comemos. Creo que otro de los temas que no hemos tocado, y yo creo que tiene que ver mucho con la emoción del panameño, es este tema de todos estos pocos de puestos públicos, o de puestos de elección popular, no tanto los puestos públicos, pero hay gente que tiene 20 años en su puesto, ¿no? Y que aparece un candidato nuevo y por alguna razón ese candidato no queda y vuelve el que tiene 15 y 20 años ahí. ¿Hay algunos que lo están haciendo bien o es en la misma maquinaria o qué razón le das a eso? Yo creo que hay parte y parte. Yo creo que en la gran mayoría de casos se trata de gente que se sostiene en el cargo por clientelismo. Es decir, como ha tenido a disposición los recursos de los panameños para repartirlos, con esa repartición de recursos se mantienen en el cargo solamente con una base que les garantice un porcentaje de votos, que son los votos con los que usualmente cuentan de su partido. Habrá excepciones, obviamente, de gente que sí se reelige varias veces porque ha hecho un buen trabajo. Conozco algunos, pero en su gran mayoría, mira el caso de Robinson, por ejemplo. O sea, la provincia de Bocas del Toro da dolor, da ganas de llorar. Y ahí está el tipo, ¿no? Reelecto en el cargo porque tiene fondos públicos a su disposición. Algo bueno que hizo el presidente Nito Cortizo. El presidente Nito Cortizo, la recién ley aprobada de la política para el sector agropecuario, la ley de PADE, política agroalimentaria de Estado, es una ley nada más, pero logra un consenso. Logra un consenso de los distintos sectores que componen el sector agropecuario y por lo menos nos deja una hoja de ruta para seguir. Le pongo un gancho a eso. Ahora tocas algo que me encanta preguntarle a la gente. Siempre que en algunos temas de conversación sobre país salen los políticos, las personas que están trabajando en el gobierno, los que tienen experiencia, dicen, no, yo sí, pero esa ley ya existe. Porque hay veces que las leyes no se ejecutan. O sea, porque se pelea. Yo tuve una amiga que estaba involucrada en el tema de la ley del cannabis medicinal. Sale la ley, no sé qué, tal cual. Digo, eso está caminando, lo que sea. Y digo esto porque la persona está involucrada y conozco un poco como que todo el calvario que cruza una persona para que una ley se... Y después, sí, la ley está ahí. Entonces, ¿cómo se pasa de la ley a la acción? Porque mucha gente dice, sí, pero es que los diputados van y hacen las leyes y no sé qué decir. Pero ¿qué pasa después de la ley? ¿Qué debería pasar después de la ley? Ejecución, ejecutarla. Mira, en el debate del sector agropecuario, la primera pregunta que nos hacían a los candidatos era ¿cuál es su plan para cumplir con la Constitución y las leyes? Ah, wow. Y yo lo dije, el que vio el debate del sector agropecuario lo recordará. Yo dije en el debate, o sea, ¿cómo es posible que nosotros vengamos aquí como candidatos presidenciales y la pregunta que nos hagan es cuál es nuestra propuesta para cumplir las leyes vigentes? Claro. ¿Qué significa eso? Que llevamos 30, 40 años o un país acostumbrado a que los gobiernos no cumplen las leyes. Y esto pasa en todos lados, desde las leyes para las personas con discapacidad, las leyes para la violencia de género, las leyes que tienen que ver con el sector agropecuario, las leyes que tienen que ver con incentivos. O sea, yo creo que tenemos que comprometernos a vivir en un Estado de Derecho, en una república. Ojalá algún día pudiéramos hacer un inventario, es parte de nuestro plan, pero no sabemos si lo vamos a poder concluir. Aparte de que no sabemos el efecto práctico que realmente tendrá. Si tú haces un inventario de cuántas leyes existen aprobadas versus cuántas leyes de esas tienen aplicación real, yo me atrevo a decir que más de la mitad de las leyes vigentes no tienen ningún efecto práctico. ¿Sabes cuál es el único efecto que tienen? La foto. La foto que se toman ahí en la asamblea, esa foto que siempre sale, entonces ya la gente lo pone en su currículum y dice, ya yo cumplí con el sector. La ley tal, claro. ¿No? Y se adueñan y se apoderan de la ley como sus grandes autores. La gente está pidiendo aplicación de la ley.
y no se necesitan leyes para aplicar leyes. Se necesita voluntad política, falta de ataduras y que se sancione al que no las cumple. 5 años parece mucho tiempo, pero también es muy poquito tiempo para gobernar. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en 5 años? La transformación total del sistema educativo no se hace en 5 años. Demora tal vez 2 periodos, total. Esa es una de las cosas que más demora en el largo plazo. La transformación total del sector salud tal vez no se puede realizar toda en 5 años. Un proyecto insignia de nosotros, la Costanera del Caribe. Nosotros vamos a conectar la ciudad de Colón con la ciudad de Changuinola. Es una obra esperada desde hace muchos años, pero es una mega obra que requiere que la autopista en ciertas partes sea una autopista elevada, como las que hay en Europa. Yeah. Y eso es en áreas protegidas y en áreas de comarca. Es una obra que probablemente nos va a corresponder a nosotros hacer, así como el metro, un primer tramo, tal vez hasta Coclé, y de ahí para adelante hasta Changuinola en Bocas del Toro. Ahí hay algunas cosas que no se pueden hacer, tal vez uno no se puede comprometer a decir esto va a estar listo en 5 años. Pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer en 5 años. En los primeros 100 días se pueden eliminar las botellas, porque eso depende de parar fiscalizadores el día de cobro en cada institución y ver ahí quién tiene, usted quién es, qué funciones tiene, tiene oficina, entonces, y terminar todos los contratos de todas las personas que no tienen funciones asignadas. Eso recupera inmediatamente una cantidad de millones de dólares para el Estado. Las filas en el sector salud es algo que se puede eliminar o ir corrigiendo rápidamente en los primeros 100 días. La consulta pública que vamos a hacer nosotros, el plebiscito, donde vamos a hacer una serie de preguntas al pueblo panameño de si quiere una asamblea más pequeña, de si quiere limitar los circuitos electorales, si quiere una segunda vuelta electoral, si quiere que eliminemos los fueros y privilegios. Esa consulta ocurre o arranca al menos su organización dentro de los primeros 100 días de gobierno. El plan que vamos a lanzar y presentar muy pronto, que tiene que ver con la creación de comunidades energéticas, que tiene que ver con la instalación de paneles solares en áreas de bajo ingreso para abaratar el costo de la luz, la revisión de los contratos de las compañías distribuidoras de luz para hacerlas cumplir, o si no, que se vayan porque no cumplen con su contrato, y abrir a nuevas compañías. El pago de $1.600 millones a los proveedores. El gobierno le debe $1.600 millones a grandes, pequeños y medianos, localmente y afuera de Panamá. La reactivación económica con un fondo de ayuda no reembolsable para los pequeños empresarios. Ahí van una serie de medidas, de cosas que se pueden hacer, no en 5 años, en los primeros 100 días. Y en los primeros 5 años, y digo primeros 5 años porque viene una nueva generación política detrás. Nosotros con lo que vamos a hacer, Yossi, mira lo que te voy a decir, va a quedar grabado. Y le pido a Dios que así ocurra. Si nosotros hacemos, si nosotros llegamos a gobierno y ejecutamos lo que nosotros estamos diciendo a la población y tenemos el equipo para hacerlo, los que están y los que han gobernado por los últimos 30 años no van a regresar más. Porque detrás vienen los Juan Diego, los Gabriel Silva, los políticos más jóvenes que se van a seguir organizando políticamente, y vamos a haber cambiado no solo la forma de gobernar, no solo vamos a haber iniciado la transformación del país, sino que viene una generación detrás que hará o terminará el trabajo que nosotros empezaremos. No quiero terminar la entrevista sin antes tocar el tema de la basura, que es un tema que a todos nos comete, y yo he escuchado todas las opiniones en esa silla. Y te quiero preguntar también, en realidad, yo escuché un conversatorio de uno de los candidatos a alcalde muy interesante acerca de un plan a 7 años para cambiar el tema de la basura. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Y cómo realmente se subsana, o sea, se cura, se arregla este problema que tú ves, pasa por todos lados y hay basura por todos lados. Primero, entendiendo que la hoja de ruta y la solución ya está prevista. Hace 30 años los gobiernos panameños tienen la hoja de ruta del Plan Integral de Manejo de Residuos y Disposición a nivel nacional. Pero cada vez que viene un gobierno nuevo, contratan una consultora nueva, hacen de nuevo el Otra estudio, consulta. La consultora cobra y los panameños siguen respirando aire con veneno de los vertederos a cielo abierto. Son varias etapas. La primera etapa es recoger la basura. Y la única forma de recoger la basura es sacando la política partidista de la autoridad de aseo, mayor equipo, o sea, más camiones, mayor mantenimiento de los camiones, mejoramiento de las rutas, y una vez tú tengas eso,
entonces tú puedes empezar a sancionar a la población que no dispone bien de la basura. Eso es recoger la basura. Ahora vamos a lo que demora un poquito más y que es un plan a 5 años. Los centros de recepción. Tú necesitas tener centros de recepción de lo que llamamos basura. Sabes que existen los residuos, los desechos, de lo que llamamos basura a nivel comunitario. En 5 años no puedes tener centros de recepción en todos los corregimientos del país, pero sí lo puedes tener en todas las capitales de provincia y en todos los distritos. ¿Qué son los centros de recepción? Son los centros que reciben la basura, la separan, la clasifican. Después vamos al paso, eso viene después, donde la gente la separa desde sus casas. Pero para resolver el problema de la basura no necesitamos que la gente la clasifique desde su casa. Ese es el último eslabón. Ok. Centros de recepción para clasificar. Luego de la clasificación, esto va o a plantas de tratamiento o a centros de disposición. Los rellenos sanitarios, los vertederos a cielo abierto, son 65 a nivel nacional. Wow. Vemos el de Cerro Patacón porque es la crisis más grande. Claro. Y es el que tenemos aquí y es al el lado. que huele, y es el que huele Sí, que está en tu casa. pero en todo el país hay gente respirando aire con veneno. Wow. En todo el país. Si no, pregúntale a los chitreanos, a los santeños, a la gente que vive en David, a la gente que vive en Changuinola, por todos lados. Los vertederos a cielo abierto tienen que ser convertidos en relleno sanitario y para eso no hay ninguna otra forma de hacerlo que contratar y licitar, ¿no? A empresas, tanto locales, que trabajen en conjunto o en consorcio con empresas internacionales que tienen experiencia en esto, para en un plazo de 5 años convertir los vertederos a cielo abierto en rellenos sanitarios. Y finalmente, en las plantas, una vez clasificados los residuos, clasificados los desechos, tú tienes la generación de energía a partir de la basura y tienes la construcción o el insumo de materia prima para materiales de construcción que lo están haciendo otros países a partir de la basura. Y ahí es donde vamos a apostar a la juventud que está buscando oportunidades. Nosotros vamos a generar incentivos y vamos a darle capital, semilla, préstamos blandos con facilidades a los jóvenes que quieran meterse en negocios o generar emprendimientos para el tema de energía a partir de la basura y el tema de materia prima para materiales de construcción a partir de la basura. ¿Cuál es el último eslabón? Esto que te estoy diciendo hasta ahora se puede hacer en 5 años si tomamos la descentralización en serio. Que es un tema fantástico y siempre sale aquí. Sí. O sea, el tema de la centralización, todo el mundo dice que es lo máximo, pero lo único que vemos en la noticia es que hay una junta comunal que no existe, que se roban la plata, que no sé qué. ¿Cómo se fiscaliza la descentralización? Bueno, la ciudadanía tiene que jugar su parte. Tienen que formar las juntas de desarrollo local, que no están instaladas casi en la mitad de las comunidades y de los gobiernos locales. La Junta de Desarrollo Local es la que fiscaliza el uso de fondos de los gobiernos locales, por un lado, y por otro lado, YOSI, indicadores de gestión. Hay algo de lo que nadie habla y nosotros te estamos hablando a ti y a tu audiencia, los gobernadores. Los gobernadores, de acuerdo a la ley, son como los gerentes del presidente en cada provincia. Oh, okay. Pero hoy por hoy son nombramientos políticos. Seguro. Y no hacen la gente que no sale ni por residuos. No hacen un carajo. En el gobierno de Lombana, los gobernadores van a ser verdaderos gerentes de la gestión del Ejecutivo en los gobiernos locales. ¿Y cómo vamos a controlarlo? Con indicadores de gestión. Tú vas a tener que cumplir los objetivos en materia de recolección de basura, en materia de instalación de tu centro de recepción para la clasificación, en materia de adaptar tus instalaciones a la accesibilidad, por ejemplo, para personas con discapacidad, el tema de luminarias, el tema de canchas deportivas, agua potable, etcétera. Si tú coges la plata para otra cosa, no solamente serás procesado o investigado, sino que en la asignación presupuestaria del año siguiente, nanay. Así trabaja la empresa privada. Si tú no ejecutas, ¿para qué te tengo que ayudar fondos? ¿Para que nombres a tu familia en la Junta Comunal? ¿No? ¿O para que hagas política? La línea férrea contra la corrupción que nosotros estamos proponiendo no es solo en el Ejecutivo arriba, es transversalmente y es hacia los gobiernos locales. Se me quedó algo importante, perdón, yo sí, educación ambiental. Que este es el último eslabón de la cadena para las generaciones que vienen. El pensum académico, la currícula tiene que ser revisada para que desde muy temprano en la escuela haya una materia de educación ambiental, que no es otra cosa que convivencia con el entorno y convivencia en el planeta. Y ahí está el tema disposición de desechos, de residuos, ahí está el tema de la reforestación,
de la conservación de los recursos hídricos, de convivir con la fauna, del respeto hacia los animales, del no maltrato hacia los animales. O sea, todo lo que tiene que ver con el respeto hacia el entorno tiene que ser una materia que den nuestros estudiantes desde la primaria. Y entonces esto que estamos hablando hoy no será tema de discusión claro, con los candidatos presidenciales dentro de 30 años. Algo que no te he preguntado, que tú querías que te preguntara. Todo. Perdón. Pensé que me ibas a preguntar. Algo que no me has preguntado. Que me gustaría que me preguntaras. Bueno, no es que me gustaría que me preguntaras, pero la gente se preocupa mucho por el tema de mi salud. Ajá. Y quisiera aprovechar para hablar de mi salud. ¿Cómo está tu salud? Está muy bien. Yo compartí con el país entero un diagnóstico de cáncer de próstata. Lo hice porque pensé que tenía que ser transparente con el país, ya que estoy aspirando a ganarme la confianza de un país. Seguro. No puedo ocultar información. Y en el momento en que compartí el diagnóstico, obviamente hubo preocupación, sobre todo por la situación del presidente actual, ¿no? La gente pensó, bueno, ¿ahora qué va a pasar con Lombana? Y gracias a Dios, porque la verdad, yo pienso que aquí el barbudo metió su mano. Luego de los exámenes, el cáncer de próstata es el cáncer en su etapa más temprana. Claro. Está encapsulado completamente y tiene el menor grado de agresividad que puede tener un cáncer de próstata. No he necesitado ni cirugía ni tratamiento, solamente con exámenes periódicos que tengo que hacerme, así que hay Lombana para rato y mi salud no está comprometida. ¿Qué se siente cuando te dicen que tienes cáncer? Fuck up. Digo, estamos hablando así informalmente, ¿no? Es una noticia para que uno nunca está preparado, ¿no? O sea, creo que cualquier persona que ha sido diagnosticada con cáncer, sea un cáncer no agresivo o un cáncer terminal, nadie está listo para que te digan. Y recuerdo, porque fue muy particular, que yo estaba solo con el doctor el día que llegó el resultado de la biopsia. Claro. Y esas vainas que pasan, el doctor agarró la llamada y es de esa gente que tiene el volumen muy alto. Ya. Y yo escuché todo lo que el doctor, entonces yo escuché, oye, ya tengo el resultado de positivo, adenocarcinoma de próstata, no sé cuánto. Y cuando el tipo cerró la llamada, yo le digo, saludos para mi querido doctor Fletcher, que no sé si verá la entrevista, lo máximo. ¿Pablo Fletcher? Eduardo Fletcher, lo máximo. Cuando cerró la llamada le dije, dímelo sin filtro. Exacto. ¿No? Dímelo en panameño llano. Y me lo dijo. Y siempre tienes como ese rato para... Yo le dije, déjame solo un rato. Y estuve solo como por 2 horas. O sea, uno le da vuelta a muchas cosas. Hasta que uno como que... Claro. O sea, vuelve en ti. Uno vuelve en sí y dice, ¿sabes qué? Bueno, ¿qué sigue? Entonces lo llamé y le dije, ¿ahora qué sigue? ¿No? Entonces él me dijo, bueno, los exámenes esto y esto para ver la agresividad, para ver esto, para ver esto. Pero esas 2 horas no son agradables. Claro. ¿no? Porque, ¿cambiaste algo en tu rutina? ¿Ejercicio? Sí. Dieta. No, yo siempre he hecho ejercicio, siempre soy de trotar y de caminar. Ahora, en los últimos días de la campaña, confieso, yo he ido al Parque Omar toda mi vida en las mañanitas. Sí, siempre nos encontramos ahí. Incluso antes de salir del sol muchas veces iba. A veces ya no voy, la campaña está muy exigente estos últimos días, pero es importante retomarlo. La alimentación ha disminuido sustancialmente el consumo de azúcar, que es una recomendación que me han dado, y vitamina D. El consumo de vitamina D es importante y actitud positiva. Seguro. Actitud positiva frente a la vida. Por más que la política sea estresante, por más que lo que yo estoy haciendo es estresante, yo no voy a dejar de divertirme, no voy a dejar de disfrutar la vida como la disfruto, porque por más problemas que tenga el país, la vida sigue. Hay que seguir adelante. Sí. ¿Sabes que no nos podemos ir de aquí sin tocar un tema, no? Dispara. En repetidas ocasiones hablas del tema del matrimonio igualitario y lo traes a colación en tus videos. A veces muchas veces dices, ay, pero a él le preguntan eso y a los otros no se los preguntan. Y obviamente tú sabes que soy juez y parte y te tengo que preguntar por tu postura. Porque a veces yo creo que mucha gente genuinamente a lo mejor no está tan en contra o tan a favor, pero depende un poco más como de la popularidad de la opinión. Entonces, quiero que me expliques un poco en tus palabras por qué estás en contra del matrimonio igualitario. 1, por mi formación católica. 2, porque la Corte Suprema de Justicia así lo determinó, que no es constitucional el matrimonio igualitario
en Panamá. Y 3, porque en las encuestas y mediciones que nosotros hemos visto, la gran mayoría de los panameños está en contra de la figura. Pero, por ejemplo, pero lo primero es la convicción personal. Seguro. Pero Panamá es firmataria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya hizo una opinión consultiva sobre el tema. Hay mucha jurisprudencia, hay muchos países donde esto ya es un hecho y el mundo se nota que camina en esa dirección. Entonces, ¿por qué en Panamá, que es un país muy moderno en muchos aspectos, este aspecto todavía sigue siendo visto como un oscurantismo? Inclusive, el otro día preguntaba sobre el tema de la adopción, porque salió la candidata Zulay Rodríguez a decir, no, yo antes lo apoyaba, pero cuando quieran adoptar, no, porque ya se forma un problema. Y era como una opinión un poco extremista, porque los violadores siempre son héteros que andan violando y quemando a las mujeres con niños. Entonces, no somos los homosexuales. Eso está comprobado, esos son los facts que hay por ahí. En eso sí estoy 100% de acuerdo. Y encima me di cuenta de una cosa inclusive peor. Y era que la gente heterosexual me dice, es que yo quería adoptar. Y adoptar en Panamá es horrible. Mientras tanto, vemos que en los albergues hay niños violados, etc. Entonces, es como una dicotomía y estamos hablando de unas cosas que no tienen nada que ver con las otras. Entonces, no entiendo por qué la posición es tan extremista para unas cosas cuando hay tantas irregularidades del otro lado de la cerca. ¿Me explico? Las irregularidades tienen que ser atacadas e investigadas por el Estado indistintamente de quién las comete. Yo creo que el tema, o sea, entiendo la comparación y estoy de acuerdo con la comparación. O sea, los violadores, los abusadores, los agresores sexuales de menores o de mujeres no tienen la marca ni de homosexuales ni nada. Eso depende de otro tipo de problema que pueda tener la persona o de patologías, etcétera, etcétera. En eso estoy de acuerdo. Y el Estado tiene que tener políticas públicas claras para combatir la violencia, el abuso, la violación, sea quien sea que la cometa. Es decir, que aunque estoy de acuerdo con la comparación, yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice que los homosexuales o las parejas del mismo sexo no pueden adoptar niños porque eso es un riesgo para el niño. En eso sí te doy la razón, porque aquí hemos conocido muchos casos de violadores o de agresores que no tienen nada que ver con el homosexualismo o que son lesbianas, nada de eso. Pero me parece porque inclusive en tu respuesta tú reconoces que existen parejas del mismo sexo y las parejas del mismo sexo también requieren de los mismos derechos de las parejas heterosexuales. Sí, pero no el matrimonio igualitario, yo sí. Aparte de que no hablamos... No el matrimonio. Pero, ¿por qué? A mí, o sea, yo no voy a cruzar esa línea porque no forma parte de mi convicción. Es lo que fui inculcado. Yo me gradué del Colegio de La Salle, tengo mi formación católica, es lo que he compartido con mis hijos y es lo que yo como persona voy a promover. Estás trayendo el catolicismo y el Papa acaba de decir que puede bendecir uniones entre dos personas del mismo sexo. Pero, el Papa que según tu pero el formación... Papa no es el presidente. Pero el Papa es Dios en la tierra, según tu religión. El Papa es Dios en la tierra. Entonces es un tema un poco más complicado también. Bueno, quedará para otras generaciones, pienso yo. Quedará para otras generaciones, quedará para otros presidentes cuando llegue el momento de tener esa discusión en Panamá. Pero me preguntaste por mi postura y esa es mi postura. Vale. Estoy en contra y esas son las razones. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y gracias a ustedes también por estar en sintonía de las 15 preguntas. Un último mensaje que quieras decirle a la gente. Bueno, que tenemos un momento histórico, una coyuntura histórica que estamos viviendo para el 5 de mayo del 2024. No es cualquier elección. Se está definiendo si Panamá termina de convertirse en un estado fallido, en un narcoestado, en un estado corrupto, en un estado señalado por escándalos, o Panamá toma la decisión de construir otro camino, otra forma de hacer política y un sistema político que valore a la gente, valore la dignidad de las personas y valore a las personas por lo que son y por su esfuerzo y no un sistema político que se aprovecha de las necesidades de la población para tener a la población comiendo migajas de la mano. Los mismos de siempre, como digo yo. Si los mismos de siempre ellos se han gobernado por los últimos 30, 40 años y hoy se presentan de nuevo,
hacen alianzas entre los mismos de siempre, se financian sus campañas con los mismos de siempre. ¿Qué van a venir a hacer al gobierno? Lo mismo de siempre. Acompáñennos a construir la alternativa. ¿Fácil es? No, no es fácil, pero la tenemos que construir entre todos. Yo creo que la ciudadanía está clara que esta elección es entre el sistema político del pasado, que nos ha traído hasta este lodazal, o la construcción de un nuevo sistema político que haga que uno de los países más ricos de América Latina alcance para todos. Gracias por estar una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por estar en sintonía de las 15 preguntas. Yo soy Yossi Jiménez y será hasta la próxima.